Bueno, pues hoy vamos a hablar de oscilaciones y masas de los neutrinos. Recordemos por qué se producían las oscilaciones de los kaones. Teníamos dos bases que estaban desalineadas. La base de propagación, que eran el K-long y el K-short, y la base de sabor, que eran el K0 y el K/0. Entonces, había dos términos en el hamiltoniano, la interacción débil, que era diagonal en la base K0, K/0, y después teníamos los autoestados SP de la propagación, los autoestados de masa, que eran el K-long y el K-short. Y como los dos pares no coinciden, pues una vez que uno prepara un más puro de sabor, pues oscila. Porque tienen dos componentes, una long y una short de masa distintas, que tienen una fase distinta al avanzar. Entonces, ¿por qué la energía cinética no influye en este proceso? En un Lagrangiano hay varios términos, ¿verdad? Y aquí estaban jugando los términos de masa, la diagonalización del hamiltoniano, y los términos de interacción con el sabor. ¿Por qué la energía cinética no participa en este proceso? Pues porque el espacio de sabor es proporcional a 1. Entonces conmuta con todo. Puedo cambiar la base en el término de energía cinética y elegir la que quiera, por ejemplo la que diagonalice el sabor. Puedo diagonalizar a la vez la base de sabor y la base de la energía cinética. Entonces hacen falta dos términos que no sean diagonales, que no sean diagonales simultáneamente. Bueno, pues ¿qué ocurre con los neutrinos? Vamos a ponernos en el caso que los neutrinos no tuvieran masa. Entonces, esto sería su densidad lagrangiana libre, de donde sacaríamos la ecuación de Dirac libre. Y si lo acoplamos a las interacciones débiles, tendríamos algo así. Energía cinética, de nuevo, una derivada de Dirac. En espacio de sabor, esto lleva una identidad, o sea, si pongo un índice de sabor, J es diagonal, se la baja en diagonal, y aquí tenemos el número de antineutrinos del electrón muon tau, esto toma tres índices, electrón muon tau está sumado sobre todos, y aquí tenemos electrón muon tau. Entonces elijo aquí tranquilamente la base para que esto sea diagonal, electrón con muon, tau con tau, y como eso es proporcional a la identidad, automáticamente es diagonal. Así que no habría fenómeno de oscilación, no hay un término de masas. Y también hay que asumir claro que las corrientes cargadas y las neutras pues, son diagonales, y no podríamos tener efectos curiosos, que la curva es universal entre las neutras y las cargadas, si no podríamos tener efectos curiosos. Pero bueno. En lo que respecta a la producción de un neutrino en desintegración beta, si en una desintegración beta se produce un antineutrino del electrón, se propaga perfectamente como un autoestado de la energía cinética. O sea que no había mezcla. Por tanto, si hay mezcla de neutrinos, nos hacen falta más términos en este lagrangiano. Alguien en el trabajo me ha puesto que eso obligatoriamente significa que los neutrinos tienen masa. Eso no es cierto. Lo único que significa que hay oscilaciones es que en el lagrangiano hay más términos. Pueden ser términos de masa o pueden ser otro tipo de interacciones que habría que ver. Interacciones con el Higgs de dimensión más alta, lo que sea, o partículas nuevas, pero eso sería aún mejor. La elección del término de masa es la elección más conservadora. ¿Qué evidencia hay de las oscilaciones de los neutrinos? Pues el agujero venía de los neutrinos solares durante décadas. Los cálculos de las reacciones de fusión en el Sol, básicamente el ciclo de Bethe, arrojaban un número de neutrinos inconsistente por un factor 2 o 3, entre 2 y 3, con una medida directa en el experimento de Davis.
experimento de detección de Davis consistía en un tanque de lejía, cloro, metido en una mina. Entonces, los neutrinos, los solares, golpeaban el cloro de la lejía para dar argón. El gas argón es un gas completamente inerte que se quedaba en el tanque. Periódicamente el tanque se filtraba para ver qué cantidad de argón había. Y se sacaban unos pocos átomos y con eso se contaba el número de neutrinos que habían entrado en el tanque. El sistema calculaba el flujo solar en la distancia al Sol. El número era entre un factor 2 y 3 más pequeño que lo que predecía el modelo solar. La teoría, sobre todo se veía por Hall, el experimento es de Davis. Bueno, a finales de los 90, 98, 99, los experimentos de Kamo-Kande y sobre todo hacia 2002, en el experimento SNOW, Sovereign Neutrino Observatory en Canadá, pues se establece que en efecto unos 2/3 de los neutrinos solares cambian de sabor en vuelo. ¿Qué es esto de los neutrinos solares? En el Sol tenemos operando el ciclo de Bethe, que se explica en tercera. Os voy a contar lo que da el neto. 4 átomos de hidrógeno, 1, van a producir una partícula alfa, helio 4, por tanto aquí hay 4 protones, aquí hay 2 protones y 2 neutrones, y para compensar la carga hay que emitir 2 positrones, y para compensar el número electrónico hay que emitir 2 antineutrinos. Pero hay varias maneras de llegar a ese resultado. Entonces, hay varias contribuciones al espectro de antineutrinos que vienen del Sol. La detección argón-cloro, uno de estos neutrinos golpea un átomo de cloro 37 para dar argón 37 más un electrón. Y este cloro está en un tanque de compuesto, cloruro de carbono. ¿Sabéis cuánta argón se saca de ese tanque? Aproximadamente unos 5 átomos al mes. Eso es lo que hay que medir. Compararlo con que se le ha dado 24 átomos en el tanque. Es realmente ridículo. A los que trabajamos más en física hadrónica, esto de los neutrinos nos parece el deporte más aburrido del mundo, porque hay que esperar mucho para que pase algo. Bueno, más experimentos, además de este de la mina de Davis, hay un experimento llamado GALEX, que como el nombre apunta utiliza galio en vez de cloro, y utiliza la reacción neutrino galio 71 para dar germanio 71 más electrón. Entonces, ¿qué ventaja tiene este experimento de detección de neutrinos? Que el electrón tiene una energía umbral, se puede detectar un electrón a la salida con una energía del neutrino, un umbral de reacción muy pequeño, de unos 233 kiloelectronvoltios, que no son megaelectronvoltios, que es la escala típica de la desintegración Becker. O sea que es una desintegración muy barata que nos permite ver la parte de menor energía del espectro solar respecto a esta otra. Bueno, hay más, hay otro que se llama SASH, que también tira la G por germanio, que utiliza esa misma reacción. ¿Qué ventaja tenía el experimento SNOW? Que es un poco el definitivo, el que nos convenció a todos de que las oscilaciones de los neutrinos solares estaban ocurriendo. Pues SNOW tiene la ventaja de que utiliza agua deuterada. Esto se puede hacer en Canadá porque, como sabéis, los reactores canadienses utilizan deuterio como moderador en lugar de carbono. En la mayoría del mundo los reactores utilizan grafito, pero en Canadá los reactores estaban moderados, el tipo de reactor CANDU, con deuterio. Entonces, si uno tiene agua deuterada, se puede dar esta reacción. Imaginaos que llega un neutrino y golpea el deuterio y lo rompe. Le pongo la carga al protón, que se vea. Esto es más neutrón. Ese es el deuterio que tiene carga más, el protón tiene carga más. Eso es una reacción elástica desde el punto de vista hadrónico. Es inelástica nuclear porque el deuterio se ha roto, pero desde el punto de vista hadrónico
no ha habido intercambio de carga entre ellos, no ha habido desintegración beta. O sea, desde el punto de vista brónico esta es elástica. Entonces, como es elástica, esto es sensible a cualquier tipo de neutrinos, los puede detectar todos. Y esto ocurre también con los electrones del átomo de hidrógeno. Ese tipo de reacciones elásticas permiten detectar cualquier neutrino, el neutrino del electrón, el del muón y el del tau. Sin embargo, los neutrinos del electrón pueden producir una reacción beta inversa. Pueden golpear un deuterón y producir un electrón y dos protones. Y eso no lo pueden hacer los del muón ni los del tau. Si es un neutrino del electrón, tiene que salir un electrón. Si es un neutrino del muón, debe salir un muón y no puede inducir una reacción beta inversa. Entonces, aquí solamente veo los del electrón. Y en las reacciones elásticas los miro todos. Haciendo un experimento que haga esto simultáneamente, puedo ver que en efecto la suma de todos da 1, el flujo esperado de los neutrinos solares, mientras que la parte beta, que solo es sensible a la del electrón, viene a dar un tercio. Enseguida vamos a ver que la oscilación depende de la energía. Aquí tenemos varios experimentos solares. Claro, en el Sol hay distintos tipos de reacciones en el ciclo de Bethe. Estos son los de protón-protón, estos son los de PEP, en los que se disocia un átomo de hidrógeno. Aquí también hay neutrinos de tipo boro 8. Entonces, cada reacción nuclear tiene una energía distinta. Entonces nos sale en un lugar distinto en el espectro. Entonces, el hecho de que su dependencia con la energía reproduzca la banda teórica, quiere decir que en efecto estamos yendo a una oscilación. Entonces, dentro de un ratito vamos a ver qué dependencia es esa. Ocurre un detalle, en los neutrinos solares es importante la propagación de los neutrinos a través del medio solar. Esa parte no la voy a tratar, me voy a limitar a tratar oscilaciones en vacío. De la matriz de mezcla que vamos a ver luego, los neutrinos solares nos permiten medir el ángulo entre la primera y la segunda familia, el θ 1,2. Bueno, se habla también de neutrinos atmosféricos. Entonces, aquí tenemos un bombardeo continuo de rayos cósmicos que llegan a la alta atmósfera. Y en la atmósfera que hay, por ejemplo, nitrógeno, así que si un protón golpea un núcleo de nitrógeno 14, pues ¿qué puede hacer? Puede emitir un pión si tiene bastante energía, es una reacción nuclear muy fuerte, y luego restos nucleares que no me interesan, no los sigo. Este pión se desintegra en un muón, como sabemos, si es el pión positivo en un antimuón, y su neutrino correspondiente, y el muón va a parar a un positrón y los dos neutrinos que conocemos. O sea que ha llegado un protón de los rayos cósmicos, deja un montón de restos nucleares, y por último un positrón, un neutrino del muón, un antineutrino del muón y un neutrino del electrón. Si os fijáis en neto se conservan todas las cargas. ¿Vale? O sea que estamos duchados por neutrinos, que como son fantasmas lo atraviesan casi todo, ¿no? Bueno, pues Super Kamiokande, un detector en la mina de Kamioka de Japón que alguna pareja ha analizado, puede hacer dos cosas. Cuando le llega un neutrino, lo que hace típicamente es transformarlo en un leptón. Mediante una reacción en el tanque de agua que tiene Super Kamiokande, el neutrino se transforma en un leptón y el leptón se intenta detectar. Entonces Super Kamiokande lo vamos a colocar aquí, en la superficie de la Tierra, en Japón, un poquito por debajo de la superficie, y puede detectar neutrinos que vengan desde el cenit a muy poca altura o que hayan atravesado toda la Tierra, o un ángulo que convenga, según la orientación. Si el neutrino tiene muy alta energía, al llegar al tanque de agua y transformarse en un leptón en una colisión, uno se fija en la dirección del leptón y puede saber de ahí de qué dirección vino el neutrino. Entonces tiene un brazo que aquí es de pocos kilómetros, este orden de magnitud es de orden 14-15 kilómetros, pero por este lado es de hasta 13.600 kilómetros, y además de roca. Entonces,
delta M12, que veremos es pequeño, ese es muy pequeño, hace que la oscilación electrón-muón no sea observable en un brazo corto. Pero sin embargo, delta M23, que es algo mayor, se va a poder medir. Ahora damos las fórmulas. Entonces, con los neutrinos atmosféricos se intenta medir la oscilación entre el 2 y el 3, digamos el mu y el tau. Finalmente me quedan los neutrinos de reactores. Con los neutrinos solares medimos 1, 2, con los neutrinos atmosféricos 2, 3, y los neutrinos producidos en reactores nucleares y aquí tenemos experimentos importantes funcionando en Chus, que está entre Francia y Bélgica, y en Daya Bay, en China, donde esta oscilación no es visible, porque qué oscilación se ve y cuál no depende de la diferencia de masas, de la diferencia de energías y del brazo, de la energía del haz de neutrinos y del brazo, ahora lo vemos. Pero en 2013, Daya Bay ha conseguido medir, y también otro detector T2K en Japón, pero la primicia es de Daya Bay, el ángulo θ13, de oscilación entre la primera familia y la tercera. Bueno, aquí también hay experimentos de aceleradores que permiten acceder a este ángulo. Por ejemplo, en Italia tenemos un experimento que se llama Opera, que está detectando un haz de neutrinos enviado desde el CERN al Gran Sasso, ¿vale? Y que es famoso en el peor sentido de la palabra porque hace pocos años creyeron haber encontrado neutrinos superlumínicos. Bueno, eso está descartado. Una vez corregida la medida se ve que no, que se propagan con la velocidad de la luz, no son taquiones. Dejadme enseñaros aquí la probabilidad de oscilación de los neutrinos atmosféricos. Entonces, aquí tenemos el brazo en kilómetros y tenemos hasta 12.000 kilómetros. En rojo tenemos la oscilación electrón-muón, eso es esta línea roja. Ahora vemos cómo se calcula esto. Y en azul tenemos la línea de oscilación muón a tau. Según va aumentando el brazo, esta probabilidad de oscilación va aumentando. Veremos que oscila, que eventualmente alcanza un máximo y luego vuelve a caer. Pero mientras que esta es una fracción apreciable de 1, este es despreciable. O sea que los atmosféricos están midiendo, son neutrinos de energías muy altas. Esta gráfica está tomada para 100 GeV. Los atmosféricos no pueden medir la electrón muón, están midiendo la muón tau, ¿vale? Y esto se debe a que la diferencia de masa es muy distinta. En esta transparencia os enseño las oscilaciones, por ejemplo, en Daya Bay. ¿Cómo funciona, por ejemplo, este experimento de Daya Bay? Pues uno tiene un montón de reactores nucleares, en China se hacen ahora de 4 en 4, es una economía muy pujante. Entonces, ya que construyen 4 reactores nucleares, por poco más metemos unos experimentos debajo. Entonces han hecho unos túneles y debajo mismo de los reactores está el llamado detector cercano, y después de unos centenares de metros se van poniendo detectores más alejados, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un histograma, ¿no?, que depende de la energía de los neutrinos, y lo que nos da es la medida en el detector cercano con un factor geométrico que nos lleva al detector lejano, porque claro, el flujo más lejos, simplemente por razones geométricas, es más pequeño. Corregimos, vemos el flujo esperado, o sea, se mide en el detector cercano, así no hay que calcular con tanta precisión cuántos neutrinos está emitiendo el reactor, se mide los que emite en un detector cercano, y para ir al detector lejano se hace una corrección geométrica, y luego se vuelve a medir en el detector lejano. Y entonces aquí vemos una diferencia, ¿vale? Es decir, que llegan al detector lejano menos neutrinos de los que uno esperaba habiendo medido en el detector cercano. A eso se le llama un experimento de desaparición. Desaparecen neutrinos en vuelo. Es lo contrario de lo que hace Opera. En Opera lo que hay son unos ladrillos de emulsión. Si entra un neutrino del tau, se produce un tau que deja una marca característica en la emulsión. El neutrino tropieza con el ladrillo, que está rodeado de una película fotográfica, así de las antiguas, porque es más sensible que los detectores de estado sólido. Y hay un robot que se va dedicando a sacar los ladrillos, abrir la película, ver si hay algo, volver a cerrarlo y volver a colocarlo. Está todo automatizado para poder manejar miles, ¿no? Y de vez en cuando sale una traza.
y han encontrado unos 2 neutrinos del tau. Bueno, esos son experimentos de aparición. Estos son los de desaparición. Entonces, si ahora cogemos esta diferencia y nos la traemos aquí, podemos ver los datos contra lo que se esperaría si no hubiera oscilación, que es la referencia 1, eso es lo esperado, y vemos que los datos están ligeramente por debajo en el experimento lejano. En la caverna lejana hay unos poquitos menos, y si uno hace un ajuste, pues puede aprender de ahí que vale θ13, como vamos a ver ahora, ¿vale? El tercer ángulo de mezcla. O sea que se conocen los 3 ángulos de mezcla de la matriz de mezcla de neutrinos, equivalente a la de Kobayashi-Maskawa. Bueno, esto era como función de la energía. Aquí tenemos las medidas como función de la distancia al reactor. Y hay 3 cavernas que están dando estos datos, ¿vale? Eso es el ajuste otra vez. Se ve que en la caverna más lejana claramente hay menos neutrinos que en la caverna más cercana. Y de ahí se puede dar el valor de θ13. Claro, este ajuste tendrá un error debido al error de los datos. Si nos quedamos con la banda de 2 o 3 sigma, que es esta, pues es una medida entre 0,05 y 0,12, pero que es finita. Bueno, eso se ha comprobado ya. Hay otro experimento que está de acuerdo, que es el japonés. O sea que se considera que ese ángulo se ha medido. Esos son los neutrinos de reactores. Pues vamos a ver en un momento la teoría. Cómo intervienen estos ángulos y esas diferencias de masas en una fórmula que nos permita predecir oscilaciones. Vamos a ponernos en el caso más simple, que es que las oscilaciones vienen inducidas por un término de masa en el lagrangiano, ¿vale? Entonces, un término de masa tendrá esta forma, como para cualquier fermión, m psi barra psi, de manera que en la ecuación de Dirac nos deje, al derivar respecto a nu barra, un término del tipo m nu, como siempre en la ecuación de Dirac, ¿vale? Lo que pasa es que ahora hay 3 familias, entonces le voy a poner un índice de sabor, con lo cual aquí puede haber, bueno, van a ser a izquierdas, alfa, el antineutrino, nu, r, beta. Me gusta neutrino a izquierdas, antineutrino a derechas, ¿no? Así. Bueno, entonces es un término de masa para los neutrinos. Esta m, si hemos elegido el sabor en las interacciones débiles, es decir, he elegido el lagrangiano débil cargado, donde etiqueto lo que es un electrón, lo que es un muón y lo que es un tau, con los leptones cargados. Elijo diagonalizar aquel. Entonces los neutrinos ya vienen etiquetados en sabor. Este término no tiene por qué ser diagonal en esa base. Así que esto será una matriz, ¿vale? Esa matriz no es diagonal. Hemos elegido el sabor en los leptones cargados. Ya no puedo elegirlo otra vez. Si las interacciones cargadas débiles son diagonales, estas no tienen por qué serlo. Bueno, puedo rediagonalizarlas. Puedo hacer ahora un cambio de base, diagonalizar esto y que me queden las interacciones débiles no diagonales. Eso se consigue mediante una rotación. Igual que antes, en el caso de Kobayashi-Maskawa, rotamos para que quede una matriz así. Entonces, U daga MV va a ser diagonal M1, 0, 0, 0, M2, 0, 0, 0, M3. Hemos diagonalizado la matriz de masas, pero a cambio, en la matriz de acoplos al W, la matriz de las interacciones débiles, pues ya no vamos a tener una interacción diagonal. Lo que vamos a tener para las corrientes cargadas es la G2 entre raíz de 2, electrón, muón, tau, eso es el triplete de sabor, gamma mu, U, y ahora neutrino, neutrino, neutrino. Y esta matriz U se nos ha colado allí, porque he tenido que rediagonalizar los neutrinos a izquierdas. Y el W.
siempre más el hermítico conjugado para que el hamiltoniano sea real, es decir, aquí hay otro término igual con el W más, ¿no? Bueno, pues esta matriz se la llama matriz de Pontecorvo, que era un físico italiano, comunista. Se escapó a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Maki, Nakagawa, Sakata, o PMNS. Entonces ahora un haz de neutrinos se propaga. Durante la evolución temporal, los estados 1, 2 y 3 evolucionan diagonalmente cada uno con su fase. Se propagan y se mezclan. O sea que los estados que diagonalizan la matriz en masas tienen una evolución temporal elevada a menos i, e y t, con su i de 0, o bien en forma diferencial, y derivada de mu sub i de t respecto al tiempo, igual a 1, 0, 0, 0 de 2, 0, 0, 0 de 3, y de 0. Entonces, si además ponemos las masas a 0, esa E es la P. Con lo cual aquí tendríamos en este límite una matriz que sería módulo de P, módulo de P, módulo de P diagonal. En el límite en que las masas son 0, los tres neutrinos avanzan sin mezclarse y además avanzan al unísono, con la misma fase. Con lo cual se puede cambiar de base, es lo que decíamos antes. Puedo diagonalizar las interacciones cargadas a la vez que la matriz de energías. Eso no lo puedo hacer si las masas son distintas. Voy a poner aquí ahora. Esto, si queréis, podéis escribirlo como derivada respecto a T. Neutrino de C igual a módulo de T, neutrino de 0. Puedo rotar de la base de masas a la base de sabor y en esa rotación se cancela la base de rotación. Estamos en cancela. ¿Por qué? Porque el término cinético, si volvéis a trabajar, el término cinético que era nu barra nu, aquí rota con la matriz, aquí rota con la matriz inversa y se cancela. Bueno, ¿qué pasa ahora si hay una pequeña masa? Vamos a introducir la masa de los neutrinos. Esto mismo, pero ahora la masa ya no es 0, sino que hay que corregir. Entonces, esta fase, como es común a los tres sabores, la vamos a sacar fuera. Vamos a quitarle a la función de onda una fase igual para los tres sabores. Eso siempre lo puedo hacer. Lo que es observable son fases relativas entre dos vectores. Vamos a aproximar la raíz de p cuadrado más m cuadrado por p más m cuadrado entre 2p más términos más altos, que es lo contrario de la expansión habitual. Eso es la expansión ultrarrelativista. Lo que veis más a menudo es la no relativista, porque nosotros somos bastante lentos. Entonces, en la expansión no relativista, aquí vendría la masa y aquí p cuadrado entre 2m. Esa es la contraria. P mucho mayor que m. Bueno, como esta fase, ese factor P, me va a dar un avance de fase que es el mismo para todos los neutrinos, este factor lo voy a sacar. Y me voy a fijar en el segundo trozo. Este sí va a depender del sabor. Aquí cada uno de los 1, 2, 3 va a tener su m sub i. Entonces, y derivada respecto al tiempo en la base nu1, nu2, nu3 es igual a m1 cuadrado entre 2p, 0, 0, 0, m2 cuadrado entre 2p, 0, 0, 0, m3 cuadrado entre 2p por nu1, nu2, nu3. Y le he sacado la fase común a las tres familias. Bueno, pues ahora vámonos a la base del sabor. Rotamos, cambio de base, y busco cómo cambia con el tiempo un haz de neutrinos de sabor bien definido, sea electrón, o sea muón, o sea tau. Entonces, esto es la matriz de rotación por esta matriz de masas por U dada, neutrino, neutrino, neutrino. Y como ahora esta matriz es diagonal, pero no es proporcional a la identidad, no tiene por qué conmutar con U.
Entonces la 1 conmuta con esto y este objeto ya no va a ser diagonal. Este producto ya no es diagonal. Vamos a escribir el avance de fase, el equivalente a esta fórmula. Esto es para los autoestados de masa. ¿Cómo quedan ahora los autoestados de sabor? Autoestados de masa, autoestados de sabor. Pues estos tienen una suma sobre índices intermedios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Imaginemos que en el tiempo inicial se emite un neutrino de un sabor dado, en el Sol, un neutrino del electrón. Entonces ese neutrino del electrón se empieza a propagar, pero se propaga en la base de masa. Cambia la base de masas y lo propaga. Ahora lo observo en un experimento. Entonces necesito que interaccione mediante las corrientes cargadas, entonces lo devuelvo a la base de sabor, con esta otra matriz de rotación. Ya tengo el neutrino recibido en la base de sabor. Neutrino emitido en la base de sabor, cambio de base a la de masas, evolución diagonal en la base de masas, vuelta a cambiar a la base de sabor y tengo el neutrino recibido en la base de sabor. Lo que ocurre es que todo esto no es diagonal en F y F'. De manera que el sabor ha podido cambiar. Le puedo quitar en realidad otra fase común. Aquí aparecen mi cuadrado t, pero como puedo siempre a la función de onda quitarle una fase global, pues le voy a quitar, por ejemplo, la correspondiente a m1. Y entonces se me va a quedar solamente, que la probabilidad de que un neutrino F' rote a un neutrino F, donde F es la base de sabor, como va a ser la amplitud al cuadrado, claro, pero ¿qué amplitud? Pues tengo que sumar aquí sobre I, UFI, elevado a menos I, la fase que le he sacado, me deja, al que evolucionaba como M1, me deja esto puesto a 1, pero al que evolucionaba como M2 me deja la diferencia de masas al cuadrado, delta M y 1 al cuadrado, vamos a poner, T dividido por 2 módulo de T, U gamma, F' I. Eso es. Y claro, delta M 1, 1, pues es 0. Delta M 1, 2 al cuadrado, pues es M2 al cuadrado menos M1 al cuadrado. Y lo mismo con el 3. Así que las probabilidades de oscilación son proporcionales, según qué dos familias tome, a esta diferencia M2 cuadrado o M3 cuadrado menos M2 al cuadrado. Y ya la tercera es una combinación lineal de ellas. O sea que la velocidad de avance nos habla de esto. Bueno, como la velocidad es prácticamente la de la luz, van muy deprisa, energías nucleares, esta T la podemos cambiar por la longitud que se han propagado. Esta T es L partido por C y C, L partido por V, pero V es casi C, o sea que C es 1, o sea que eso es prácticamente L. Entonces veis aquí que la probabilidad de cambiar de sabor va a ser proporcional a la diferencia de masas al cuadrado entre los dos sabores, a la longitud, el brazo que siente propagación, e inversamente proporcional a la energía. Y todo eso se puede estudiar. Vamos a ver la fórmula en el caso de dos sabores, que es la más sencilla, donde no hay tantos ángulos de mezcla. Entonces la matriz de rotación es sencillamente coseno-seno, menos seno-coseno. Y la probabilidad, tomamos por ejemplo electrón a muón, pues es el seno al cuadrado de 2θ, es el seno al cuadrado delta m menos 1 al cuadrado t dividido por 4 módulo de P. Entonces, si tenemos una oscilación de neutrinos, la máxima probabilidad de oscilación es sensible a este ángulo. Si ese ángulo es 0, no hay oscilación. O sea que eso está modulando la amplitud. Si no tiene una oscilación, digamos que llega al 20%, pues esa altura viene modulada por ese ángulo de mezcla. O sea que la medida de la altura de la oscilación es la medida del ángulo de mezcla.
Y luego, si uno mide cuánto tarda en reproducirse un mínimo, lo que está midiendo es la frecuencia. Entonces, si conoce el brazo del experimento a la fuente, conoce la energía, porque la mide, porque conoce la reacción nuclear que produce el neutrino, pues puede deducir la diferencia de masas. Aquí está la fase de avance, la fase phi, hay que deducir la diferencia de masas. Entonces, a continuación lo que hay que hacer es un análisis 3×3, basado en esto. Aquí hay que poner la matriz completa y hacer un ajuste de mínimos cuadrados a varios experimentos. Y eso da el resultado para la matriz PMNS. Bueno, vamos a parametrizarla de la siguiente manera. Esto no lo hice para Kobayashi Maskawa, pero es lo mismo. 0, 0, coseno 2, 3, seno 2, 3, menos seno 2, 3, coseno 2, 3. Ahí estamos rotando la segunda y tercera familias. Aquí roto la primera con la tercera. Y aquí roto la primera y la segunda. Eso es una parametrización posible de la matriz PMNS. Entonces se hace un ajuste a estos experimentos de oscilaciones de neutrinos y el ángulo 2,3 resulta ser 45 grados, que es máximo. Es como en el caso de los kaones. La mezcla entre las familias 2 y 3 es prácticamente máxima. O sea que no podemos decir que el 2 o el 3 sean el mu del tau, que están igualmente mezclados en la base de masas. El 1 y el 3 sí es más pequeño, este es de orden 9 grados, y el 1 y el 2 vuelve a ser grande, es de orden 34 grados. Comparemos con Kobayashi Maskawa, la mezcla entre ds y b. Si fijamos UC y T, mezclamos ds y b, ¿cuánto se mezclan? Pues en Kobayashi Maskawa teníamos el 2,3 es muy pequeño, 2,4 grados, el quark botón y el top se mezclan un poquito con los demás, el θ1,3 vienen a ser 0,2 grados, no se tiene todavía, y este de aquí, que es el ángulo de Cabino, es el único que en los quarks es ligeramente grande, y son 13 grados. Ese es el ángulo de Cabino. Bueno, recordemos que con 3 familias podríamos tener una fase de evaluación de FP. La podemos poner en varios sitios según cómo elijamos la fase de los quarks. La convención es colocarla aquí. Elevado a I delta en el 1,3 y elevado a menos I delta en el... No, elevado a menos I delta en el 1,3 y elevado a I delta en el 3,1. Bueno, esa fase no se ha medido. Así que le ponemos una interrogación. Puede ser ahora mismo cualquier cosa. Hay intentos de medida, pero se cree que la siguiente generación de experimentos de oscilaciones de neutrinos ya la va a clavar. Y vamos a dar la de Kobayashi Maskawa como comparación. Esta se saca de experimentos con kaones y con mesones B. Podemos discutirlo. Y es 1,2 radianes. Lo que pasa es que, como en el caso de Kobayashi Maskawa, esta mezcla de sabores es tan pequeña, pues la violación de CP inducida en el sector quark es demasiado pequeña para que nos piden los cosmólogos, para explicar la simetría baryon-antibarión. Así que o se invoca física más allá del modelo estándar, o a ver si aquí hay una fase generosa de violación de CP. Muy rápidamente algo de tercero, que es la medida directa de la masa del neutrino. Recordémoslo. El neutrino del Mu y el neutrino del Tau se tienen que producir en aceleradores y entonces las cotas son francamente malas, se da 1 kiloelectronvoltio. Sin embargo, el neutrino del electrón se puede medir en reacciones nucleares de baja energía, con lo cual la masa, ¿con qué se compara la masa? Una masa es una inercia, hay que compararla con un momento, típicamente. El neutrino es el momento del neutrino más la masa. Entonces, si quiero obtener algo pequeño, cuanto más pequeño sea el momento, mejor. De manera que los experimentos son nucleares de precisión, más que experimentos de acelerador. Con el Mu y el Tau no queda más remedio, entonces las cotas son bastante malas. Son mejores incluso las cotas cosmológicas. Bueno, entonces, la idea de Fermi, que es básicamente como se sigue funcionando ahora, es fijarse en el punto final del espectro.
ves el espectro de energías del electrón, por ejemplo, que tenía una forma así, y en esa zona, es el número de cuentas, en esa zona el electrón tiene la mayor energía que puede llegar a tener, por tanto el neutrino tiene la mínima. Y más allá no hay espacio de fases, el núcleo que se desintegra no puede dar más energía. Entonces, si casi toda la energía del núcleo que se desintegra la lleva el electrón, el neutrino está casi parado, con lo cual en esa zona minimizamos Q. Entonces somos más sensibles a la masa del neutrino. Entonces hay dos posibilidades, que el neutrino tenga masa o que el neutrino no tenga masa. El número de cuentas, esto es proporcional a un elemento de matriz que vamos a tomar como constante por ahora, una distorsión suave, y luego el Hamiltoniano en esféricas, el momento del electrón al cuadrado, el momento del neutrino al cuadrado y diferencial del momento del electrón. Bueno, entonces, si la masa, vamos a despreciar el retroceso nuclear y vamos a observar que la energía de reacción desprendida en la reacción beta, despreciando el retroceso nuclear, es prácticamente la energía total que obtenemos, pues es el momento del neutrino más la energía cinética del electrón si el neutrino no tiene masa. Entonces, si el neutrino no tiene masa, pues aquí obtenemos con esa ecuación, me queda dar la energía del electrón, esto por supuesto es la raíz del p cuadrado del electrón más la masa del electrón al cuadrado más la masa del electrón, pues nos toca dar aquí un número como función de t, la energía cinética del electrón, es proporcional a p cuadrado por e menos la raíz de p cuadrado más me más me. Bueno, entonces, como función de t, espérate, eso es una función analítica. Entonces llega aquí con una derivada perfectamente definida. Sin embargo, ¿qué pasa si la masa del neutrino es distinta de cero? Entonces, la energía del neutrino, voy a venir aquí, si la masa del neutrino es distinta de cero, pues es la masa más un Q cuadrado del neutrino dividido por 2 veces la masa del neutrino. Y somos sensibles a ese término. Para momentos suficientemente pequeños, cerca del punto final, el número de cuentas con función de t es proporcional a la raíz de t cuadrado más 2t me por la raíz de e0 menos te. Comparemos con esta. Aquí teníamos e0 menos te, aquí tenemos una raíz. Y luego hay un factor de e más mf cuadrado que no me importa. Me interesa este factor. Hay un factor que no es analítico porque lleva una raíz de t. Y si vengo aquí, eso quiere decir que si el neutrino tiene masa distinta de cero, en algún momento esto deja de tener derivada. Tiene que llegar con derivada infinita. Derivada no indefinida. Entonces, eso es lo que se busca. Os lo enseño rápidamente. Esto sí lo explico en tercero, me saqué un poquito más de prisa. Aquí lo tenéis dibujado a escala. Esto es la energía en kiloelectronvoltios. Eso es el espectro beta, es decir, el espectro del leptón. El espectro beta hace algo así. Y nos vamos a fijar en la zona del punto final del espectro. Estamos hablando de una energía en kiloelectronvoltios para un emisor beta de muy baja energía. Bueno, pues si ahora cogemos esa parte y hacemos una ampliación, imaginemos que la masa del neutrino fueran 0,3 electronvoltios. Entonces, tendríamos una línea que sería ligeramente distinta de la de 0 y ahí cambiaría de derivada. Imaginemos ahora que fuera un electronvoltio. Entonces sería más claro. Llegaría aquí con derivada infinita. Claro, el punto final se movería un electronvoltio, pero eso es muy difícil de medir contra 18 kiloelectronvoltios. A ver si con átomos fríos que se pueden hacer medidas de gran precisión nos dan algo.
voy a enseñar datos de algunos experimentos recientes para que veáis la forma que tiene el espectro en el punto final. Fijaos aquí, los datos son perfectamente compatibles con que la derivada entra siendo finita. Aquí tenemos otro conjunto de datos perfectamente finita. No se ve que doble, nos quedemos con derivada infinita. ¿Eso qué quiere decir? Que por ahora no se ha podido medir la masa del neutrino del electrón. Seguimos teniendo cotas superiores. Entonces el siguiente experimento que está empezando a funcionar ahora es un experimento que se llama CAPTIM. CAPTIM por Karlsruhe Tritium. Esa es la foto más famosa de los últimos años. Este experimento se construyó en un pueblecito alemán y para llegar de ahí al centro de investigación cerca de Karlsruhe, donde tenían que montarlo, pues no podía llegar por carretera por culpa de los puentes. Porque sencillamente es demasiado alto, veis que es mayor que una casa de 3 pisos, entonces no podía pasar por los puentes. Sin embargo, los puentes de los ríos, los puentes fluviales, son mayores. Así que lo bajaron por el Danubio, le dieron la vuelta al Mar Negro, al Mediterráneo, a España, hasta el Mar del Norte y lo metieron por el Rin, para llegar al pueblo de al lado que era Karlsruhe. Bueno, y aquí está el experimento, llegando a donde lo van a instalar, y claro, la expectación en el pueblo era fenomenal. Bien, entonces ese es el siguiente experimento que va a intentar buscar el punto final del tritio. Y se elige el tritio porque tiene una energía beta muy pequeña. En el caso del tritio, esta cantidad es pequeña. Vamos a hablar ahora de las masas de Majorana. Majorana, otro físico italiano, Ettore Majorana, creo que era siciliano, de la época de Fermi, de los años 30, y no sabía nada de lo que vamos a contar ahora prácticamente, pero inventó el formalismo de los espinores de Dirac cuando los fermiones no tienen carga. Por eso se habla de masas de Majorana, son términos de masa apropiados para los fermiones de Majorana. Este hombre todavía le están buscando, el pobre desapareció en el mar, al parecer. Vamos a ver. ¿Por qué interesa esto? El experimento que nos diría si esto existe es la desintegración doble beta sin neutrinos. ¿Qué es desintegración doble beta? En un núcleo, dos neutrones se desintegran prácticamente a la vez y dan dos protones más lo de siempre. Lo que pasa que ese núcleo tiene cerrada el canal de desintegración por un núcleo intermedio, es decir, no puede desintegrarse beta-beta porque el núcleo intermedio tiene más energía. Entonces tiene que desintegrarse directamente por beta doble. Son una familia de núcleos raros. Entonces el protón se escapa y no nos interesa. Aquí emitimos los W, los voy a poner por claridad, aunque en estos procesos son prácticamente no se propagan, no son de corto alcance las interacciones, pero por claridad los vamos a poner. El W a su vez se desintegra emitiendo el electrón y saldrían los antineutrinos. Pero si el antineutrino es su propia antipartícula, si el neutrino y el antineutrino son la misma partícula, en algún sentido, entonces podemos tener aniquilación neutrino-neutrino, o podemos tener aniquilación antineutrino-antineutrino. Tenemos una violación del número electrónico. Esto es anatema si me lo escribís con electrones. Dos electrones no se pueden aniquilar. Pero dos neutrinos, quizá, cabe la duda porque son partículas neutras. Es decir, aquí no estoy violando la conservación de la carga eléctrica, solo estoy violando la conservación del número electrónico. ¿Por qué es menos grave violar el número electrónico que la carga eléctrica? Porque sabemos que la carga eléctrica tiene una simetría H asociada y un electromagnetismo. Sin embargo, al número electrónico no le tenemos asociado ninguna interacción, no hay ningún grupo Gates. Entonces, si no hay una simetría local que lo proteja, a lo mejor se viola. De momento esto no se ha visto, es una hipótesis. ¿Vale? Hay razones teóricas para creer que quizás se viole, pero de momento no se ha visto. Bueno, si esto ocurre, claro, el antineutrino producido aquí y el antineutrino producido aquí los puedo combinar y ahí desaparece el número electrónico. Con lo cual, no hay antineutrinos en el estado final. Eso es una
Desintegración doble beta sin neutrinos. En realidad deberíamos decir sin antineutrinos, pero bueno. Entonces aquí el número electrónico se viola en 2 unidades. Y esa reacción no se conoce. Si queréis escribirlo, muchas veces se escribe de esta manera: el núcleo X, la parada de X' más doble beta, es decir, 2 electrones, 0 un neutrino. Es una manera de decir lo mismo. Pues entonces vamos con la definición matemática de estos fermiones. Hay que definir los fermiones de Majorana. Y Majorana lo que quería era conseguir una representación real del álgebra de Dirac. Fermiones de Majorana. Vamos a definir los fermiones de Majorana, M1 y M2. Y esto por definición pues van a ser el espinor a derechas más su conjugado y el espinor a izquierdas más su conjugado. Y si vais a los libros, pues esto se motiva intentando construir una representación del álgebra de Dirac que sea real. Entonces, ¿cómo queda el término de masa? Lo que quería hablar era de las masas de Majorana. Pues puedo escribir esto. Que es el lagrangiano de siempre. Esto es lo que veréis en electrodinámica cuántica. Esto es la parte de Dirac. Tengo la energía cinética, a derechas, a izquierdas, diagonal, no cambia la helicidad. Y luego los términos de masa, que si violan la helicidad, por eso el Higgs tiene que ser el que traiga más a los leptones y a los quarks, para que esto se genere en el mecanismo de Higgs por interacción y no por término de masa puro y duro en el lagrangiano. Pero ahora, con estos fermiones, se puede añadir otra cosa, que es esta construcción. Eso es nuevo. Un término en el lagrangiano tiene que ser un escalar Lorentz. Bajo rotaciones y transformaciones de Lorentz no puede cambiar. Esto no cambia. Si uno se quiere molestar en analizarlo, meter aquí, transformar este espinor y transformar aquel espinor, ese término es invariante Lorentz. Es bilineal, no lleva energía cinética, así que la constante la puedo interpretar como el término de masa. Pero es distinta de la masa de Dirac, porque claramente esta estructura es distinta de esta. ¿Qué caracteriza estos fermiones de Majorana? Que son su propio antipartícula. Por eso empecé discutiendo la desintegración doble beta, donde el neutrino es la antipartícula del antineutrino. Y si son su propia antipartícula, 2 neutrinos o 2 antineutrinos se pueden aniquilar. Entonces, esto, lo que es distintivo de estos fermiones es que son su propio conjugado. Y tenemos un término de masa nuevo en el lagrangiano. Claro, si hay una carga eléctrica, no puedo hacer esto, no puedo hacer que la partícula sea la propia antipartícula. Y esto desde luego no es invariante Reis. Si le meto una rotación, fijaos que la barra y el conjugado ambos involucran un conjugado complejo. Entonces si conjugo complejo 2 veces, esto rota con la fase elevado a IC, eso rota también, conjugo una vez elevado a menos IC, conjugo 2 elevado a IC, y las fases no se cancelan. Luego esta construcción no es invariante Reis, ninguno de estos trozos. O sea que no pueden llevar carga eléctrica ni ninguna otra carga de esas. Por tanto, estos espinores de Majorana lo que pueden describir son partículas neutras con masa, que son su propia antipartícula. Bueno, pues aquí tenemos tanto los de Dirac como los de Majorana. Voy a escribirlo de manera un poquito más compacta. Voy a escribir un término de masas que sea del tipo -1,5, antineutrino, conjugado, neutrino a derechas, masa a izquierdas, masa de Dirac, masa a derechas,
neutrino R conjugado más el conjugado errítico. Eso es un término de masas en la densidad lagrangiana. Fijaos en los términos de Dirac. Son no diagonales, mezclan derecha con izquierda, derecha con izquierda. Y los términos de Majorana son diagonales. Estoy diciendo aquí, izquierda, izquierda, derecha, derecha. O sea que en una matriz 2×2 los puedo escribir así. Los de Majorana en la diagonal y las masas habituales, como las de los electrones, fuera de la diagonal. Por eso violan la simetría quiral. Pues esto da lugar a algo que se llama mecanismo del balancín. ¿Por qué le interesa esto a la gente? Bueno, primero porque es algo que podría ocurrir. Entonces, queremos saber si el número electrónico se viola o no, porque podría ocurrir. Queremos saber si el neutrino es un toque antipartícula, porque podría serlo. Habrá que ver. Pero hay una razón más que es este mecanismo. En inglés, este juguete infantil se llama seesaw. ¿Y en qué consiste? En tener un punto de apoyo y dos niños, uno en cada lado del balancín, dando patadas y subiendo y bajando. ¿Vale? Entonces, vamos a dibujarlo. Aquí está el asiento, aquí está el otro asiento, y si uno sube, el otro baja. Pero eso es lo que ocurre al diagonalizar una matriz de masas. Los autovalores se repelen. Entonces el autovalor mayor es en medio, según aquella matriz. Podéis diagonalizarlo en una patada mientras lo escribo. MR más ML más la raíz de MR menos ML al cuadrado más 4 veces la masa de Dirac al cuadrado. Y el que baja, pues es un medio de menos MR más ML más la raíz de MR menos ML al cuadrado más 4 veces la de Dirac al cuadrado. Aquí están las de Majorana y aquí las masas de Dirac. Bueno, eso nos dice mucho. Vamos a observar que de estos neutrinos, los que intervienen en las interacciones débiles son las partes a izquierdas. Los antineutrinos a derechas, si los hubiera, no participan en las interacciones débiles. Una problemita. Así que son estériles. Es la palabra que se ha dado en aplicables. ¿De acuerdo? Los left sí. Los neutrinos a izquierdas participan en las interacciones débiles. Entonces, aquí tenemos unos neutrinos que tienen una cierta masa y que no se observan en las interacciones débiles. Los que nos interesan son estos otros. Pero resulta que son muy ligeros. Los electrones, muones y tau tienen masas, órdenes de magnitud, muchos órdenes de magnitud mayores que las masas de los neutrinos. Las cotas hablan de un electronvoltio para abajo para el neutrino del electrón, por los experimentos de tripio. Entonces, si nos proponemos esta jerarquía, MR mayor que MD mayor que ML, estos son los neutrinos ligeros que vemos en las interacciones débiles, estos son los leptones cargados que también vemos, y estos son los neutrinos a derechas que no vemos y les asignamos una masa mayor. Y vamos a ver cómo quedan estos autovalores. Me interesa el pequeño. El autovalor de abajo, con esta jerarquía de tres masas, pues va a parar a md cuadrado entre mr. Y el autovalor de arriba va a parar, miráis aquí, sencillamente a mr. O sea que la matriz de masas es aproximadamente, bajo esta jerarquía, lo mismo. Y aquí puedo poner que la masa del leptón, la masa del neutrino a izquierdas es md cuadrado partido por mr y que ese es mr. Entonces, ahora, ¿qué pasa si mr es muy grande? Que esto es despreciable. Con lo cual explica de manera natural
por qué los neutrinos tienen masas mucho menores que los leptones cargados. Si los neutrinos tienen masa de Majorana, hay una manera natural de decir, bueno, es que hay un neutrino pesado a derechas, estéril, que no participa en las interacciones débiles, y el más ligero tiene su masa suprimida respecto a la de los leptones por el cociente MD entre MR. Y si uno pone los números, pues el MR típicamente sale hacia la escala de ramificación algo antes. 8 órdenes de magnitud más allá de la física conocida, o 10 órdenes de magnitud más allá de la física conocida, que es un sitio muy conveniente para poner cosas que no vemos. Bueno, pues ese es un mecanismo de evaluación. O sea, que es una parametrización natural, no explica el número, porque observad que el número preciso de la masa del neutrino que observamos la hemos escondido detrás de la de un neutrino que no observamos. O sea, que es cambiar un parámetro por otro. Pero nos explica de manera natural por qué la masa del neutrino ligero es tan ligera, mucho más ligera que los leptones. Pues este mecanismo, entre otros, se llama Minkowski, que es un sobrino lejano del Minkowski de 1900. Es un físico suizo. Bueno, pues con eso hemos agotado la teoría. Os voy a contar alguna cosa que no se ve. Esto, por supuesto, no se ha visto. Aquí estamos ya en el futuro. Logrado o no logrado. Como veis, los problemas del modelo estándar están en el sector de sabor. Hay muchos leptones, hay muchos quarks, muchos ángulos de mezcla, muchas fases. Por cierto, si hay una matriz de Majorana, las matrices de mezcla admiten 2 fases más. O sea que el jaleo de FP se complica más. Con lo cual, una vez que el LHC y quizá un colisionador sucesivo para hacer experimentos de precisión clave el sector de rotura electrodébil, los experimentos en un futuro más lejano van a ser de sabor. Por ejemplo, ¿qué cosas se buscan? Estos son experimentos de precisión. Seguro que salís de aquí y pasado mañana venís con un modelito en que el electrón, el muón y el tau son 3 excitaciones del mismo sistema, de algún tipo. Como si el muón fuera la excitación 2s del átomo que monta el electrón y el tau fuera la 3s, algo así. No sé qué se os va a ocurrir. Pero entonces, tenéis que explicarme por qué entre ellos no hay transiciones radiactivas. Eso está muy suprimido. La fracción parcial de desintegración, es decir, la anchura de esta reacción respecto a la anchura total del muón, que como sabéis se desintegra débilmente, esto es una desintegración electromagnética. Luego esto debería ser, si estuviera permitido, mucho mayor que la débil. Sin embargo, siempre hemos hablado de la desintegración débil. Bueno, esto se ha buscado y la cota va por 2 por 10 elevado a menos 12. O sea que las desintegraciones de los leptones cargados no violan el sabor. Hay una pequeña violación de sabor en la mezcla de neutrinos, pero no aquí. O sea que intentar explicar las 3 familias como excitaciones de algo tropeza con dificultades numéricas importantes. Otra parecida sería qué pasa si el fotón es virtual y enseguida ese fotón acaba en un par electrón-positrón. Pues esta es 10 elevado a menos 12. Muy pequeña también. ¿De acuerdo? Entonces, experimentos que van a ser útiles para reducir el ruido y mejorar estas cotas, pues pasan por atrapar el muón en un átomo. Como hemos contado alguna vez, el muón, o el biomo, cualquier partícula cargada pesada, desplaza el electrón, está más ligado. Con lo cual tenemos átomos muónicos. Estos se producen mucho, por ejemplo, ahora mismo en Suiza, en el laboratorio PSI, en el Paul Scherrer Institute. Un montón de trabajos sobre muón. Bueno, ¿qué sería aquí la señal? Aquí la señal sería muón más el núcleo, AZ, a electrón más el núcleo, AZ. Y este electrón saldría despedido con una energía mayor que 100 MeV. ¿Qué se van atrapando el muón en un átomo para hacer este tipo de experimentos? Que el fotón es absorbido por el núcleo. Es un problema de absorción, con lo cual no tenemos ese fotón en el estado final. Basta con ver el electrón. Es un problema más sencillo. Y el núcleo apenas retrocede, porque tiene una masa muy grande.
sea que si se hace el experimento en un núcleo, en un átomo, pues la señal es mucho más limpia. O sea que estos son experimentos que van a intentar llevar esa cota a 10 elevado a menos 18, en vez de 10 elevado a menos 12, o van a descubrir algo. Tienen 6 órdenes de magnitud, por delante. Bueno, otro tipo de experimentos que se sigue buscando son las corrientes neutras en cambio de sabor. Todos estos cambios de sabor los hemos visto con las corrientes cargadas. Y hemos dicho que las corrientes neutras en el modelo estándar a nivel árbol no cambian el sabor. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir en el modelo estándar? Pues se emite un W y el quark B pasa al C a través del pequeño ángulo de mezcla θ23. También al U a través del Z13. ¿Cómo se detecta, por ejemplo, esto? En términos de los mesones que contienen al quark B, pues es B a D, leptón y neutrino. Es una desintegración semielectrónica del B, leptones. Puede también ir a hadrones, entonces haremos una desintegración a D-pi-O, de K-on. Vale. Las neutras, sin embargo, no cambian el sabor. Hemos visto que eran diagonales a nivel árbol. Hay diagramas de orden más alto en el modelo estándar que pueden cambiar el sabor, pero inmediatamente están suprimidos por teoría de perturbaciones y son procesos muy pequeños. Lo normal es que las corrientes neutras débiles no cambien el sabor. El C vaya al C, etc. Todo por igual. Entonces, ¿qué es lo que no se ve? Lo que se busca. Pues son estas flavor changing neutral currents que hagan algo así. Un Z me cambia un C al U. O bien un Z'. También se buscan bosones excitados. A lo mejor el grupo de simetría del modelo estándar no es el grupo completo. El grupo de simetría electrodébil a lo mejor es mayor. Entonces eso diría que hay bosones Z' de masa mayor que se buscan. O bien un fotón, esto sería incluso más raro. Que un fotón cambie el sabor. Hasta donde sabemos, las interacciones electromagnéticas son diagonales en la base de sabor. ¿De acuerdo? Fijémonos que esta base de sabor diagonaliza QCD, diagonaliza la matriz de masas y además diagonaliza las interacciones electromagnéticas. Diagonaliza un montón de cosas a la vez. A lo mejor se encuentra una violación. Bueno, entonces inmediatamente se encontraría física más allá del modelo estándar, eventualmente en un suelo. En el modelo estándar esto puede ocurrir así. El Z, como tiene acoplos nobelianos, se puede acoplar al WW, con lo cual por aquí puedo tener un C perfectamente permitido, paso al extraño, perfectamente permitido, paso al U mediante el ángulo de Cabilo, con lo cual en neto tengo Z a C, U. Eso es pequeño, entonces si el experimento llega y observa esto, ha excluido un montón de modelos de física más allá del modelo estándar. Se llega al suelo y se acaba ese tipo de experimentos, hay que proceder a otro. Y eso es lo que está haciendo la comunidad. Se coge una familia de experimentos hasta que se llega al modelo estándar. Por ejemplo, alguien hizo el trabajo sobre el momento magnético anómalo del muón. Ese trabajo, son una serie de medidas fantásticas, se han llegado a pegar con el fondo de QCD y ahí se ha quedado atascado. Está como a 3 sigmas, poco más del modelo estándar, y ya no está claro que se pueda encontrar nueva física ahí. Se debe calcular. Entonces, hay cantidad de familias de experimentos, debe haber como 50 observables distintos que se están buscando, en los que la manera de proceder es esa: se calcula el fondo del modelo estándar, se mira a ver dónde estamos experimentalmente, cuánto espacio hay, y se va bajando, excluyendo cualquier tipo de nueva física. Y ahí estamos. Bueno, comentarios sobre el examen. El examen de junio es como el del año pasado. Una parte de problemas y una parte de cuestiones. El examen de septiembre es un test.